estado viendo conversaciones sobre el por qué nos gustan los pechos, o al menos a la mayoría. He notado que hay dos posturas principales. La primera es la más simple, que dice que es porque son ricos. La segunda sostiene que es algo instintivo o biológico. Pero, personalmente, estas posturas no me convencen. No digo que sean mentira o que estén mal, pero creo que hay otros motivos. Creo que el gusto por los pechos, o más exactamente, por menos, es en gran parte un gusto adquirido. Lo verdaderamente interesante es, ¿cómo y por qué ese gusto fue adquirido? ¿Qué lo origina? ¿Y cuáles son los mecanismos sociales, simbólicos y psicológicos que lo han cultivado? Para responder, tomaremos como punto de partida la actualidad posmoderna. Para empezar, ¿qué significa que un gusto sea adquirido? Un gusto adquirido no es innato ni biológicamente predeterminado, sino el resultado de la exposición repetida a ciertos estímulos y de la asociación simbólica que una cultura impone sobre ellos. Así como podemos aprender a preferir cierto tipo de música, de moda o incluso de comida, también podemos aprender a desear una parte del cuerpo porque ha sido erotizada culturalmente. Es decir, el deseo se aprende y se forma, por lo general, a partir de discursos sociales, medios de comunicación y la repetición de ciertas imágenes e ideas. Entonces, ¿cómo se ha formado ese gusto en torno a los pechos en la actualidad? El gusto por los pechos ha sido moldeado por una combinación de factores interconectados que han actuado con gran fuerza desde mediados del siglo XX y que se han intensificado brutalmente hasta la actualidad con la revolución digital. La publicidad, el cine, la moda y, sobre todo, pornografía han construido los pechos femeninos como uno de los símbolos sexuales más destacados. A través de escotes, poses sugerentes y retoques, se ha enseñado a las masas que eso es deseable. Cuando algo se repite sin cesar en imágenes altamente producidas, el cerebro humano comienza a asociarlo con algo atractivo. Los medios han promovido una estética hiperespecífica. Pechos grandes, redondos, simétricos, sin imperfecciones. Esta estética se ha vuelto ideal y, por tanto, deseada. El problema es que no es una forma natural del cuerpo, o al menos no muy común, sino muchas veces una construcción artificial, ya sea gracias a cirugías plásticas, edición digital o filtros. Instagram, TikTok y OnlyFans han llevado esto a un nivel mucho menos íntimo y más cotidiano. Ahora no solo son celebridades, son personas comunes exponiendo sus cuerpos. La viralización de ciertos contenidos es guiada por algoritmos que, de cierta forma, premian el contenido hipersexualizado, haciendo que se vea con más frecuencia, mientras que el mismo algoritmo puede censurarte por mencionar ciertas palabras. Así, se genera un bucle. Lo que se muestra más, se ve más, y por tanto se vuelve más común y crea un estándar. Los pechos femeninos tienen una doble carga simbólica. Por un lado, son órganos maternos ligados a la nutrición, protección y vínculo emocional. Por otro, se han transformado en objetos sexual. Esta ambivalencia ha sido explotada por la cultura visual contemporánea. El simbolismo maternal ha sido desplazado por el erótico. Este desplazamiento se puede entender desde la lógica de la mercantilización del cuerpo. Todo lo que pueda convertirse en objeto de deseo es susceptible de ser vendido. Los pechos son visibles, modificables, mostrables y ocultables, y por tanto fácilmente explotables. Así se convierten en un bien simbólico de alta rentabilidad emocional, visual y económica. En el fondo, lo origina un conjunto de fuerzas estructurales más grandes. Vivimos en una era donde el cuerpo es contenido, y el contenido es capital. Lo que se ve, se monetiza. Los estándares occidentales de belleza, provenientes en gran parte de Estados Unidos, se han universalizado a través de películas, música, redes, pornografía. Esto homogeneiza el deseo, lo que Pierre Bourdieu llamaría una forma de violencia simbólica. Aceptamos como natural lo que en realidad es una imposición cultural. En palabras de Guy Debord, vivimos en una sociedad del espectáculo, donde lo visible vale más que lo real. Por eso, unos senos vistosos valen más en redes, likes y en la economía de la atención que unos reales, diversos o íntimos. Creemos que deseamos libremente, pero muchas veces deseamos por costumbre. Lo que se ha visto 1000 veces termina pareciendo natural. Y como ya no cuestionamos lo que nos excita, confundimos el hábito con el instinto. Un niño que crece viendo escotes en videoclips, portadas, Instagram, videojuegos y luego pornografía desde una edad temprana, aprende a desear los pechos de manera inconsciente. El cerebro humano asocia placer con repetición. Así, lo que se repite se vuelve deseable, y lo que se desea se normaliza. Pero si hubiésemos crecido en otra cultura, con otros símbolos, desearíamos otras cosas. ¿Y qué consecuencias tiene esto?
La más común es la autoimagen distorsionada. Muchas mujeres, sobre todo jóvenes en edades vulnerables, sienten presión por tener un cuerpo que no es natural y buscan cirugías, rellenos o filtros para llamar la atención, ser aceptadas o encajar. Muchos hombres creen que su gusto es genuino, pero en realidad solo repiten lo que les han enseñado a encontrar atractivo. Se deja de ver la belleza en otros tipos de cuerpo. Se mira a la mujer por partes, no como un todo. El pecho se convierte en un fetiche aislado, descontextualizado de la persona. Se trata de aprender a desear con el alma y no solo con los ojos. De reencontrar el cuerpo como algo humano, diverso, íntimo y real, no como mercancía o símbolo. También podemos ver que el gusto hacia los pechos no es solo porque sean suaves, instintivo o biológico. Cuando analizamos el tema, vemos que tiene mayor profundidad y que implica a la sociedad y la cultura actual. En culturas indígenas, como las del Amazonas o en ciertas tribus africanas, donde las mujeres muestran el pecho desnudo, no existe esa carga erótica. El deseo no es simplemente biológico, sino profundamente cultural y, aún más, moldeado por el contexto social, histórico y simbólico. Muchos viven aceptando gustos como si fueran universales e inmutables. Los pechos pueden ser suaves, sí, pero también lo son las mejillas, el abdomen o el antebrazo. ¿Por qué no se les da el mismo valor erótico? Porque el pecho ha sido saturado de sensual, mientras que otras zonas no. Esto prueba que no se trata de la sensación táctil en sí, sino del código cultural que acompaña al objeto deseado. ¿Y lo biológico, entonces? Muchos argumentan que es biológico porque los pechos están ligados a la alimentación, la reproducción y la maternidad. Pero aquí hay que hacer una distinción esencial. Una cosa es una función biológica y otra muy distinta es un símbolo sexual. Los pechos sí tienen una función biológica, pero esa función no implica automáticamente erotización. Durante miles de años, en muchas culturas, los pechos desnudos no eran considerados símbolos sexuales, sino simplemente parte del cuerpo, como un brazo o una rodilla. La biología por sí sola no genera fetiches. Es la mirada cultural la que convierte un órgano natural en un objeto sexual. En comunidades indígenas, ya sea en África, el Amazonas o el sudeste asiático, vemos un ejemplo claro para desmontar el argumento del instinto universal. En muchas de estas culturas, las mujeres caminan con el pecho descubierto y no se genera la respuesta de morbo o excitación que sí sucede en la sociedad occidental urbana. ¿Por qué? Porque no existe ese mismo marco simbólico. Ahí, el cuerpo no ha sido dividido en partes deseables y partes vergonzosas. El pecho puede ser símbolo de fertilidad, de conexión con la naturaleza o simplemente no tener ningún símbolo en particular. Es naturalizado. Y eso prueba que el deseo por los pechos no es universal, ni automático, ni inevitable. Es enseñado. El autoconocimiento incluye también entender cómo funciona nuestro deseo. Si no sabemos por qué deseamos algo, corremos el riesgo de desear como consumidores, no como personas libres. Creemos que somos nosotros quienes elegimos, cuando en realidad seguimos caminos pavimentados por otros. Saber esto no significa dejar de desear ni negar el placer, pero sí permite distinguir entre un deseo genuino y uno impuesto. Ampliar la mirada estética hacia la diversidad de cuerpos, formas, géneros y culturas. Liberar el deseo de las cadenas de la uniformidad, del algoritmo y del mercado. Cuando alguien dice que le gustan los pechos porque sí, no está haciendo una declaración natural, sino repitiendo el resultado de siglos de condicionamiento cultural, repetición y normalización estética. Y como bien decía Foucault, el cuerpo es el producto de una historia, lo que se desea, lo que se muestra, lo que se oculta, todo tiene historia. Todas las personas tienen más de lo que se ve a simple vista, y su ser no se reduce solo a su apariencia.